Y buenas tardes a todos de nuevo, muchas gracias por estar acá. Hoy es un gusto tenerlo con nosotros a Julio Durán. Julio es licenciado en Física de la UBA y doctor de la Universidad Autónoma de Madrid, investigador de la CONEA desde hace mucho tiempo. De hecho, dirigió el proyecto de energía solar, y también el Departamento de Física y de la Gerencia de Investigación. Es profesor de la UNSAM y fue también expresidente de ASADES. Lideró múltiples proyectos solares, tanto en las misiones satelitales argentinas como en sistemas fotovoltaicos en entornos urbanos, generación distribuida, tanto acá como en Neuquén, y participa también en la elaboración de normas reglamentarias sobre energías renovables y generación distribuida, tanto en IRAM como en AEA. Bueno, es un gusto tenerlo con nosotros a Julio y bueno, los dejo con él para que nos cuente este interesante tema que nos va a discutir hoy. Gracias, Julio. Adelante. Bueno, muchas gracias Salvador por la presentación y por la invitación a dar esta charla, que como te decía, lamento que no pueda ser presencial, pero bueno, tiene la ventaja que se puede escuchar desde otros lados. La presentación es un poco más amplia que lo que indica el título de la misma, porque voy a dar un poco de contexto de las renovables en general en la matriz global y también en la parte eléctrica. Y sobre el final o sobre la segunda mitad de la presentación voy a hablar de generación distribuida, que es lo que muestra el título de la presentación. Primero veamos, yo voy a hablar esencialmente de electricidad, pero veamos cuánto pesa o qué participación tiene en la matriz global cuando uno piensa en usos finales de la energía. Si lo dividimos en calor, combustible para transporte y electricidad, la electricidad representa algo así como un cuarto, un 23, 24% de los usos finales de la energía. Y la electricidad es justamente donde más han avanzado las renovables. Como se muestra en este gráfico, aproximadamente un 30%. Este gráfico es 2022, pero más adelante les voy a mostrar que el 2024 ya llegó al 32-33% la participación de las renovables en la electricidad a nivel global. Unas semanas atrás Pablo Bertinat mencionaba acá que en realidad más que transición energética tendríamos que hablar de expansión, porque efectivamente lo que está ocurriendo es que en los otros campos que no son la electricidad ha crecido muy poco la participación de las renovables. Entonces cuando uno mira en forma global, los fósiles todavía en valor absoluto están creciendo más que el resto de las fuentes de energía. Pero hay algunos indicadores que muestran que efectivamente estamos haciendo una transición quizás más lenta o seguramente más lenta de lo que indican los científicos que están estudiando el tema del cambio climático. Si miramos, por ejemplo, las inversiones en distintas tecnologías y separamos nuclear y fósiles por un lado, como está en este gráfico, entre el 2020 y el 2024, y por otro lado las tecnologías asociadas a lo que podemos llamar la transición energética, el vehículo eléctrico, bombas de calor, redes y almacenamiento y renovables, vemos claramente que hay un crecimiento. En el 2020 la suma de estas tres en cuanto a inversiones era inferior a la suma en fósiles. Hoy en día es no el doble, pero un 50, un 60% por encima. O sea que efectivamente la transición se está produciendo, seguramente más lento de lo que era de esperar o de lo deseable. Por otro lado, el mundo se está electrificando. Hay trabajos, por ejemplo, del año 2019 que estiman que al 2050 la participación en la matriz energética global va a ser cercana al 50% de la electricidad. Y si uno mira crecimiento en los últimos años, la demanda total de electricidad aumentó 4,3% en 2024 frente a 2,5% en 2023, y mirando de 2010 al 2023 el crecimiento de la demanda de electricidad
duplicó la demanda total de energía, el crecimiento de la demanda total de energía. ¿Por qué electrificar? Y bueno, tiene muchísimas ventajas. Alta eficiencia se puede usar para todo: transporte, calefacción, refrigeración, industria, comercio, comunicaciones. Integrable con las renovables, eso vamos a ver algo durante la charla. Fácilmente almacenable y gestionable. Transporte rápido y limpio, mucho más fácil transportar electricidad a través de cables que transportar gas o combustibles líquidos. No contamina en el lugar de uso, eso también es una diferencia esencial con otras fuentes de energía. Y está claro que la electrificación es un pilar fundamental en la estrategia para alcanzar emisiones cero en el año 2050. Algunos datos recientes muestran que hay los últimos tiempos, en particular después de la guerra, del comienzo de la guerra de Ucrania, pero no solo por ese motivo, sino también por líderes mundiales negacionistas del cambio climático, hay algunos retrocesos. Varios gobiernos y actores privados han retrocedido en sus compromisos climáticos. Bueno, Estados Unidos ha hablado, no sé si finalmente lo concretó, la salida del Acuerdo de París, impulso a los fósiles y reducción de apoyo a proyectos renovables. La Unión Europea también retrasó algunos objetivos relacionados con el cambio climático. En Nueva Zelanda pasó algo parecido. O sea, a pesar de que los costos de energías renovables ya son inferiores a los de los fósiles, las inversiones todavía son insuficientes. O sea, para lograr los objetivos de la COP28 del 2023, habría que duplicar las inversiones anuales en renovables. ¿Qué está pasando con las petroleras? Y bueno, el negocio de los fósiles sigue siendo muy buen negocio, además de continuar recibiendo importantes subsidios explícitos e implícitos. Entonces las petroleras reciben fuerte presión financiera, social, legal y política, pero aún así sus inversiones en renovables son relativamente escasas. Aparece el concepto este de greenwashing. En muchos casos son para cambiar la cara, o sea, vender una práctica de marketing con la idea de vender el compromiso ecológico que después en la práctica no se ve. Ahí figura en particular British Petroleum, que unos 25 años atrás había tenido una gran publicidad con un proyecto de Beyond Petroleum, más allá del petróleo, y que después no fue más que un lavado de cara. Hay en la bibliografía muchos estudios que demuestran que es posible lograr sistemas energéticos totalmente renovables a nivel global. Este que está presentado acá, hay muchos científicos de laboratorios de primer nivel internacional, europeos, Estados Unidos, en diversas partes del mundo, que hablan de on the history and future of 100% renovables en sistemas de energía. O sea, la conclusión es que es factible. Basados, ¿cuáles son los pilares fundamentales? Solar y eólica, almacenamiento y electrificación. Veamos cómo están las energías renovables en la generación eléctrica. Si miramos la nueva potencia eléctrica instalada en el mundo anualmente, vemos que del 2012 para acá, más del 50% en este gráfico se muestran porcentajes anuales. La parte amarilla son renovables, esencialmente es solar, fotovoltaica y eólica. Y la parte gris son inversiones en nueva potencia fuera de las renovables, ¿no? O sea, esencialmente eh, fósil y nuclear. En el año 2024, más del 90% de la nueva potencia eléctrica instalada en el mundo fue renovable y en su mayor parte solar fotovoltaico y en menor medida eólica. Entre eólica y solar ha pasado, un poco se ve en este gráfico, de inversiones globales en potencia renovable entre 2015 y 2024,
Históricamente, durante muchos años, las inversiones en solar y en eólica fueron similares. Bueno, a partir del 2020 han empezado a despegarse. Fíjense que en 2024 las inversiones en solar fueron prácticamente 2 veces y medio de las inversiones en eólica. Eso tiene fuerte correlación con que los costos de solar fotovoltaico han ido alcanzando el costo de generación de energía eléctrica con solar fotovoltaico, ha ido alcanzando el costo de la generación eléctrica con eólica, que era históricamente la más económica, digamos. Se han puesto a la par y solar tiene una ventaja adicional con respecto a la eólica, que es el tema de la modularidad. Bueno, esa suma de cosas, combinado con la entrada en el mercado de la industria china, que ahora vamos a ver con precios que, imprevisibles pocos años atrás, han hecho cambiar a la tendencia en cuanto a la distribución de solar y eólica en el mercado. En este gráfico se ve la evolución entre 2015 y 2024 de las distintas fuentes y podemos ver que en 2015 el 23% eran renovables. Ahí renovables incluyen no solo las renovables, podríamos llamar nuevas, solar y eólica, sino también la hidroeléctrica a gran escala. Y del 23 se pasó al 32% en 2024. En el 2024, por primera vez, solar más eólica en el mundo superó la hidroeléctrica. O sea, un 15% aproximadamente frente a un 14% de la hidroeléctrica. ¿Qué pasa con las principales economías? Bueno, las asiáticas, India y China tienen una gran contribución. La parte gris. La parte gris es, un segundo, la parte gris es carbón. Gris oscuro es carbón. La siguiente es gas. En India tenemos cerca del 80%, estamos hablando ahora de generación eléctrica exclusivamente, cerca del 80% la suma de carbón y gas, más bajo en China, pero entre el 60 y el 70%. La situación mejora en Estados Unidos, poco por debajo del 50% y notablemente en Europa, donde los fósiles, incluyendo carbón y gas, no llegan al 30%. Algunos datos concretos. Fotovoltaico más eólica superaron a carbón más gas por primera vez en Europa. Energías renovables más nuclear cubrieron más del 70%. O sea, 70% es limpia en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero. En Estados Unidos, fotovoltaico más eólica superó al carbón. También es un hito importante. Y en China, fotovoltaico más eólica cubrieron el 20% del total. La economía china es inmensa, o sea, un 20% del total es mucho. Centrémonos ahora en algunas transparencias sobre específicamente la energía solar fotovoltaica en el mundo. Primero, un breve pantallazo de los materiales. En esta transparencia se muestra nuevamente en forma porcentual, año por año, del 1980 al 2024, la participación del silicio monocristalino, el celeste, azul, el policristalino, y en verde otros materiales de película delgada. Al principio, digamos, cuando empezó a hacerse uso de la energía solar fotovoltaica en usos terrestres, que no fueran militares ni usos espaciales. 1980 era casi el comienzo, mitad de la década del 70, pero podríamos decir en 1980. Bueno, ahí era prácticamente todo cristalino, entre mono y poli. Con el correr de los años empezó a aumentar la participación del policristalino,
llegando a un pico, allá por 2015, 2016, unos dos tercios del mercado anual de fotovoltaico era silicio policristalino. Ahí apareció la industria china, que logró llevar a producción y en gran escala tecnologías que estaban desarrolladas para laboratorio, y eso revirtió completamente. O sea, el policristalino hoy en día prácticamente desapareció del mercado y casi todo es monocristalino. Esto yo no me lo hubiese imaginado. Yo estoy en el tema hace varias décadas. Era muy difícil de imaginarse que iba a retornar el silicio monocristalino y prácticamente copar el mercado. 97,7% en el año 2024 del mercado fue silicio monocristalino. Alta eficiencia, excelente calidad y nuevas tecnologías. No es la misma tecnología del 80, pero el concepto básico sigue siendo el diodo de silicio cristalino. ¿Dónde se producen? Bueno, como casi todo en el mundo, en China, y en China e India, en Asia. Nuevamente en porcentaje. Si miramos en origen, acá es 1990, estaba repartido entre Asia, Europa en azul y en verde Norteamérica, que es esencialmente Estados Unidos. Hubo un pico en momentos del boom en Europa, en particular en España, en Alemania, momento en que la producción en Europa, allá por el 2008, fue mayor que en Asia y mayor que en Estados Unidos. Apareció a posteriori, ahí fue la crisis en Europa y en particular que afectó muy fuertemente al desarrollo de las renovables. Apareció China, producción en gran escala, integración vertical, y prácticamente hoy en día el 95% o más del mercado está en Asia, esencialmente en China e India. Si miramos la curva de aprendizaje, simplemente algunos números globales. Allá por el año 1980, el costo del vatio pico, o el vatio, no, el vatio nominal en un panel solar rondaba los $30. El año pasado llegó a estar por debajo de los 10 centavos de dólar, o sea, un factor 300 en 44 años. Si pasamos de hablar de potencia a hablar de energía, claro, hay que tener en cuenta que una cosa es la potencia nominal y lo que los eléctricos llaman el factor de capacidad en un sistema solar es relativamente bajo. O sea, uno tiene 4, 5, 6 horas por día netas de radiación solar. En realidad son 12, pero bueno, si uno lo lleva a la potencia nominal, estamos hablando de eso, 4, 5, 6, depende de las zonas donde uno esté mirando. Entonces, podemos tener mucha potencia instalada, pero tenemos que mirar la energía. Bueno, hay varios países, la mayoría de ellos europeos, en los cuales la participación de fotovoltaico en la matriz eléctrica global, ahora estamos hablando de energía, o sea, qué porcentaje de la energía total que se consume en el año es provista por energía solar fotovoltaica. Tenemos unos cuantos países que tienen una contribución de más del 20%, con Grecia, Países Bajos y España a la cabeza con 24, 25, 27, casi 28% en Grecia. Lo que está ocurriendo en algunos países y que se muestra acá con la palabra curtailment en inglés, algo así como recorte de generación, que como no es gestionable, mientras uno no la combine con almacenamiento, eh, la energía solar fotovoltaica hay que despacharla en el momento en que se genera. Y bueno, hay países, acá se muestra el caso de Chile y el caso de Chipre, donde hay exceso de generación en el país. En Argentina, a pesar de que no hay tanta instalación, tanta potencia instalada, está pasando con algunas centrales en las cuales el mercado eléctrico le dice no, no hay capacidad de transportar y no hay un consumo que justifique la inyección a la red
de esa generación de energía. Entonces aparece el concepto este de pérdidas por recorte de generación obligados por la red, o sea, por limitaciones en el consumo o limitaciones en el transporte. Podemos clasificar el mercado o las instalaciones fotovoltaicas esencialmente en dos tipos o tres: autónomos, o sea, aislados, eh, conect- o conectados a red. Y los conectados a red podemos clasificar en centralizados, o sea, grandes centrales de potencias importantes. Eso es la parte en rojo, nuevamente en porcentaje, entre el 2006 y el 2021. Y en verde lo que llamaríamos generación distribuida, potencias más bajas cercanas a las áreas de consumo. En origen casi todo era distribuido, bajas potencias y en áreas de consumo, pero a lo largo de los años fueron creciendo las centrales, llegando a tener una participación en el mercado, cuando hablamos de potencia, de cerca del 70% en 2016, y a posteriori se fueron equilibrando. Acá depende mucho de las políticas de cada país. En Alemania, alrededor del 50% de la nueva potencia que se instala anualmente es en sistemas de, a lo sumo, 100 kilovatios. En otras partes del mundo se le está dando más peso. China, Estados Unidos e India le está dando más peso a la instalación en centrales de potencia. Algunos mitos y prejuicios sobre la energía solar, muy brevemente. Solar requiere grandes superficies. Bueno, yo suelo mostrar, acá está mencionado eh, en base al artículo este que figura acá abajo, que la descarbonización completa con solar y eólica para proveer energías para transporte, calor e industria requiere menos superficie que la destinada a la agricultura y a las rutas. Yo suelo dar un ejemplo más nacional, digamos, más argentino, que es que con un área de 1.000 kilómetros cuadrados, que es más chica que el embalse de Yacyretá, se puede generar toda la energía consumida anualmente en el país, generando 8 veces más energía que Yacyretá. Después hay otros ejemplos, están todos extraídos de esta publicación, donde se indica o se informa que generar la energía eléctrica para un vehículo eléctrico con un solar requiere mucha menos superficie que el terreno que se utiliza para generar etanol con caña de azúcar, biocombustibles. También está el mito o el prejuicio de fotovoltaico requiere mucha energía para su fabricación. Eso no es cierto. En un año se recupera más o menos la energía eh, utilizada para la fabricación de un sistema fotovoltaico, frente a una vida útil de los paneles de 25 o 30 años. Ventajas de la energía solar fotovoltaica, algunos las fuimos mencionando: limpia de bajo costo, suministro predecible y distribuido, genera muchos empleos a nivel local, muchos son servicios realmente. Acceso universal, ahora permite llevar electricidad a comunidades sin acceso al servicio eléctrico, vamos a mencionar un ejemplo concreto. Aplicaciones diversas, desde plantas de gigavatios hasta sistemas de pocos kilovatios. Crecimiento récord, fuente de electricidad de más rápido crecimiento en la historia. Tiene retos. Energía solar tiene bajo costo de operación y mantenimiento, pero una inversión inicial importante. Entonces, financiamiento es clave. Trabas burocráticas, barreras comerciales, barreras técnicas también. Y bueno, hay una serie de metas que están propuestas a nivel internacional para el 2030, combinado de solar más eólica, que alcanzaron 8 teravatios instalados al año 2030 o 2035. Así como mencionaba antes, hubo artículos que hablan de eh, provisión de la energía con renovables al 100% en el año 2050. Hay también algunos artículos sobre qué está pasando con la energía solar en la transición,
Este es un artículo publicado en Nature Communication del año 2023 que prevé una participación que a mí, viniendo de trabajar en el tema durante décadas, me sorprende. Hablan de una participación de solar en la matriz energética global de más del 50% en el año 2050. Sin duda, la participación de las renovables variables cada vez más relevante en la matriz eléctrica requiere almacenamiento, no hay alternativa. O sea, se debe poder gestionar la energía. El almacenamiento, además, más allá de las renovables, proporciona o presta una serie de servicios a la red eléctrica que son fundamentales. O sea, da flexibilidad, estabilidad, optimiza y hace más confiable la red eléctrica. Permite recortar picos, diferir y evitar inversiones en transmisión y distribución. Cuando hablamos de almacenamiento, el almacenamiento histórico es en agua, almacenamiento en plantas de generación, plantas de bombeo, plantas hidroeléctricas o centrales hidroeléctricas de bombeo. En este gráfico se muestra a nivel global, mundial, cuál es la participación del almacenamiento en bombeo, 86% frente al 14% en baterías. Pocos años atrás, este mismo gráfico tenía 90 o 95% y algo así como el 5 o el 6% en baterías. O sea, esto está cambiando radicalmente. Fíjense que Norteamérica, que es esencialmente Estados Unidos, en el año 2022 instaló mucho más almacenamiento en baterías que almacenamiento por bombeo. O sea, 4 gigavatios frente a 0,1, prácticamente nada en bombeo. Europa está más repartido, casi mitad y mitad, y en Asia hay más almacenamiento en agua instalado durante el año 2022 que en baterías. Hay una foto de una planta fotovoltaica flotante en una central hidroeléctrica en Italia, en Piemonte. La batería de litio, al igual que el caso de los módulos fotovoltaicos, es modular. O sea, esta batería de litio que aparece acá abajo es una batería de litio que podríamos considerarla domiciliaria. Mide 40 o 45 centímetros de lado por 20 de alto. Bueno, una batería de litio del lado de la distribución o grande es un gran contenedor con muchas baterías de este tipo. Vayámonos acercando a qué pasa en el país. Esta era la situación en el año 2018. En 2018 teníamos en la matriz eléctrica un 63, casi 64% con fósiles, o sea, generación térmica, 29% con hidroeléctricas, centrales hidroeléctricas, 4,7% con nuclear y solo 2,4% con otras renovables, o sea, dejando de lado la hidráulica de gran escala. A través de una serie de programas y de iniciativas del Estado Nacional, esto fue cambiando. En particular hay una ley de la 27.191 que en realidad modificó la 27.191 desde el 2015. Su predecesora, la 26.190, es del 2006. Esta ley, en particular la 27.191, fijó una serie de objetivos para las renovables, donde renovables excluyen en este caso la hidroeléctrica de gran escala. 8% al año 2017, a diciembre del 2017, y 20% en 2025. En otros colores figuran cuál fue la participación de estas otras renovables, que esencialmente son eólica a la cabeza y solar en menor escala, pero hay algo también de pequeñas hidroeléctricas y de biomasa o biocombustibles. El 2018 se cubrió solo el 2,4%.
pero en los años posteriores se pasó 9,4, o sea, no se alcanzó el objetivo previsto en la ley, pero se fue acercando. Esta fue la situación en 2024. Lo que antes era 60 y tantos por ciento de fósiles, hoy estamos cerca del 50, 51,4. Y lo que era 2 y pico, 2,4% en el 2018 de las otras renovables pasó a ser 15,6%. En tiempo real, ¿cuál es la participación de las distintas renovables en la matriz eléctrica? Esto era 4 de mayo a las 11:26. Bueno, aparecen las potencias, qué porcentaje era renovable, 34% eran renovables en total en ese momento, y de ese 34, 20,3 eran las otras renovables, el resto era la hidroeléctrica de gran escala. Sistemas fotovoltaicos, yo les mencionaba antes que los podíamos clasificar en aislados, o sea, no están conectados a ninguna red. Los históricos, o sea, el fotovoltaico empezó con la carrera espacial, el uso de fotovoltaico como fuente de energía en satélites. Bueno, todas estas aplicaciones que están mencionadas acá, o sea, todo lo que se puede alimentar con electricidad, se puede alimentar con un sistema fotovoltaico aislado. Hay una parte de estas aplicaciones que son fundamentales desde el punto de vista social. Acá hay algunas fotos del programa PERMER, el programa de electrificación del mercado rural disperso, que ha permitido llevar energía eléctrica a viviendas, eh, puestos sanitarios, escuelas en el interior del país. También fue fotovoltaico responsable de que a nivel global se pudiera avanzar en el objetivo de desarrollo sostenible de energía asequible y limpia para todo el mundo. En el año 2015, un 13% de la población mundial, unos 958 millones de personas, no tenían acceso a la energía eléctrica. En el año 2023 ese número pasó al 8%, 666 millones. Y en la mayoría de los casos esto fue provisto con fotovoltaico. Sistemas fotovoltaicos conectados a red pueden estar sobre edificación existente, o sea, utilizando como soporte la edificación existente, pueden estar en suelo, en pequeña escala, como se ve acá en el lado derecho. Esta es una instalación en el Chañar, en provincia de Neuquén. No es una vivienda, son unas oficinas del EPEN, la empresa provincial de energía. Pero típico, una instalación típica de una vivienda. Una pequeña planta de 200 kilowatts en Armstrong, provincia de Santa Fe. Y en el otro extremo tenemos pues la central más grande en su momento, 2020, creo que sigue siendo todavía en el país la planta más grande, de 300 megavatios, que tiene cerca de 1 millón de paneles solares en la Puna Jujeña, a 4.000 metros de altura. Cuando hablamos de las ciudades y energía y sustentabilidad, las ciudades son responsables de un porcentaje muy alto de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Entonces, es necesario apuntar a edificación energéticamente eficiente, uso racional de energía y generación local, o sea, acercar la generación al consumo. Esto es lo que se llaman recursos energéticos distribuidos, donde entrarían no solo la generación, sino también el almacenamiento. Acá aparecen algunos conceptos que yo no voy a extenderme por un tema de duración de la charla, de integración arquitectónica y del concepto de acceso al sol. O sea, yo pongo paneles solares en el techo de mi casa y el día de mañana me hacen un edificio enfrente al norte y me tapan el sol. Bueno, todo esto está relacionado con el código de edificación urbana. ¿Qué es la generación eléctrica distribuida? Generación cercana al consumo, un concepto básico principal. Puede estar del lado de la distribución o del lado del consumidor.
conectado en baja tensión o en media tensión, pueden ser unos pocos kilowatts o incluso menos de un kilowatt en una vivienda o en un puesto sanitario, hasta megavatios en un parque industrial. Beneficios eléctricos al acercar la generación al consumo, reducimos pérdidas, permite regular la tensión. Modular y simple, son muy sencillas las instalaciones, reduce emisiones, genera empleo local, reduce costos, involucra al usuario con los temas energéticos. Cuando hablo de modularidad es tan extrema que estos dos paneles solares que están en esta foto de acá abajo, que están en el techo de mi casa, son del mismo tamaño que los de la central de 300 megavatios. Tienen típicamente 2 metros por uno. Hay más grandes, 2,20, 2,30 por 1,20, pero son tamaños típicos. O sea, una planta fotovoltaica muy grande, que puede tener 1 millón de paneles solares, tiene los mismos paneles solares que yo tengo en el techo de mi casa. ¿Por qué generación distribuida en la Argentina? Tenemos muchísima población urbana, más que la media mundial, más que la media regional, la de Estados Unidos y la de Europa. Consumo eléctrico fuertemente concentrado en las grandes áreas urbanas. El Gran Buenos Aires consume casi el 40% de energía eléctrica de todo el país, teniendo una superficie muchísimo por debajo del 1% de la superficie del país. Y tenemos buen recurso solar prácticamente en todas las áreas urbanas, en particular en las grandes urbes, ¿no? Gran Buenos Aires, Rosario, en Rosario, Córdoba. Cuando empezamos a trabajar en el tema desde la Universidad de San Martín y la Comisión de Energía Atómica, allá por el año 2011, no había reglamentación en el país que permitiera conectar sistemas de generación distribuida a la red de distribución. Entonces, bueno, presentamos un llamado al Ministerio de Ciencia y Tecnología, de fondos sectoriales. Nos presentamos en aquel momento asociados entre, como les decía, la Comisión, la UNSAM y 5 empresas privadas, un proyecto que tenía por objeto impulsar la introducción en el país de la generación fotovoltaica distribuida conectada a red. A posteriori hicimos un segundo proyecto en colaboración con la empresa provincial de Neuquén, que es el que figura en esta transparencia en la parte de abajo. En el marco de ese proyecto se hicieron 55 instalaciones, son instalaciones chicas. El objetivo era difundir la tecnología, impulsar el desarrollo de reglamentación, formar recursos en manos del tema. Bueno, se hicieron 55 instalaciones en distintas partes del país, incluyendo una instalación en la base Marambia. Un par de fotos, una instalación, esta fue la más grande, 17 kilowatts en la Facultad de Informática de la Universidad de La Plata. Esta proveía entre el 5 y el 6% de la generación del consumo, perdón, de la facultad. Una escuela secundaria, PET número 2 en el Centenario, que tenía más de una instalación sobre los techos de chapa. Y a continuación de ese proyecto IRESUD también impulsamos unos proyectos de generación distribuida en la comisión. Se hicieron instalaciones en techos del Centro Atómico Constituyentes, una pérgola, cumple una doble función, o sea, es un alero que hace sombra al interior del edificio en verano para bajar la carga térmica, y la del Instituto Van Benningson, que es la que hablábamos con Salvador al principio, que estaba en la foto de inicio de mi presentación. Algunos breves comentarios, estoy de tiempo. Algunos breves comentarios sobre los modelos tarifarios. Un sistema fotovoltaico on grid es sumamente sencillo, conectado a red es sumamente sencillo. Paneles solares y un inversor que convierte la corriente continua de los paneles solares en corriente alterna. No cuenta con baterías y entrega energía a la red solo, obviamente en presencia de radiación solar, y además si está la red. O sea, si hay un corte de suministro eléctrico, debe desconectarse de la red de sistemas.
Los módulos fotovoltaicos han ido creciendo en potencia a lo largo de los años. Los que compramos para las primeras instalaciones tenían menos de 250 watts cada panel solar. Hoy en día es usual los paneles de 500, 550 watts cada uno. Son estos paneles que yo les decía de 1 metro por 2 metros cada uno. Los que tienen el otro componente, que es el inversor de corriente continua, corriente alterna, y de distintas potencias, obviamente. Hay microinversores que pueden ser para un panel único, que lo convierten de un panel que entrega corriente continua a un panel que entregue directamente corriente alterna, o inversores para usos domiciliarios, como este, un inversor de 1,5, 2,5 kilowatts, o inversores más grandes, 25, 40 kilowatts, ya para aplicaciones comerciales o industriales, y hay más grandes, obviamente, para casos centrales que no. ¿Cómo se mide un sistema de generación en un cliente de la distribuidora? Bueno, una forma de medir, que es la que se utilizó al principio en Europa para impulsar esta tecnología, es medir todo lo generado, inyectarlo a la red y seguir consumiendo desde la red dos medidores independientes, y la distribuidora le compraba al generador distribuido todos los kilovatios hora generados. Y en el comienzo, cuando se quiso impulsar esta tecnología, compraba el kilovatio hora más caro que lo que le cobraba el kilovatio hora consumido. Esto hizo que hubiera un fuerte crecimiento en Europa del uso de estas instalaciones, pero en algunos casos produjo distorsiones, o sea, produjo distorsión en el sentido que era un sistema insostenible. O sea, en la práctica después esos valores tienen que ir bajando incluso por debajo del costo del kilovatio hora consumido. Otra forma de medir es con un medidor único que mide la diferencia y esencialmente se comporta como dos medidores. O sea, mide consumo cuando el consumo de la vivienda es mayor que la generación, entonces no alcanza la generación solar en el interior, toma energía de la red, esto va almacenando el consumo. En los momentos en que hay más generación que consumo, almacena lo inyectado. La Ley Nacional 27424, régimen de fomento de la generación distribuida, es justamente la que habilitó la conexión de usuarios de la red de distribución a tener generación distribuida, y les permite inyectar excedentes a la red. O sea, son sistemas para autoconsumo e inyección de excedentes. Esta es la foto de un medidor bidireccional. El modelo de tarifario es un modelo que se llama de facturación neta. O sea, la energía consumida se sigue cobrando el kilovatio hora, lo mismo que se cobra a un usuario que no tiene generación distribuida. Y la energía inyectada, o sea, los excedentes, se le compra a valor mayorista, o sea, un valor por debajo del costo del kilovatio hora consumido. Esta ley de régimen de fomento a la generación distribuida contemplaba una serie de beneficios promocionales. Bueno, estos fueron anulados completamente o derogados los capítulos correspondientes de la ley por el decreto de necesidad de urgencia, base de la reconstrucción de la economía argentina de diciembre de 2023. O sea, esta ley dejó de ser un régimen de fomento, es simplemente un régimen de conexión a redes, temas de generación distribuida. Eh, Simplemente para mostrar un caso que está empezando a desarrollándose en el país, energías renovables para generación comunitaria. Córdoba hizo el primer loteo de energías renovables para generación comunitaria. O sea, vende, en realidad no es una venta, terrenos
no para construir, sino para instalar generación distribuida. En el país, en el marco de esta ley, agosto de 2025, había unos 92 megavatios instalados. Córdoba a la cabeza, Buenos Aires, San Juan y Misiones, unos 3.000 usuarios generadores. Eso es prácticamente cero. Si miramos Brasil, Brasil tiene 42.000 megavatios de generación distribuida instalada, con un porcentaje muy alto, con un porcentaje muy alto en viviendas en particular, en viviendas, o sea, en residencial. Ahora sí, ya casi cerrando, les voy a mostrar un ejemplo de una aplicación en una vivienda. Primero, una idea de consumo medio de un residencial en la ciudad de Buenos Aires, 3.000 kWh por año. Con unos 9 metros cuadrados de paneles, uno genera 80-85% de esos 3.000 kWh por año. Con 18, que serían algo más de 3 kilowatts instalados, genera más que esos 3.000 kWh por año. Este es un esquema, no voy a entrar en mucho detalle, de una instalación fotovoltaica residencial con almacenamiento. La base de todo es un inversor que se llama bidireccional, que convierte continuo en alterna o alterna en continuo para cargar la batería. El inversor del que hablamos antes, que está dibujado acá, el inversor on-grid o un inversor de conexión a red, solo convierte continuo en alterna para inyectar. Este puede convertir en ambos sentidos. Acá están los consumos de la vivienda que pueden ser provistos con energía solar fotovoltaica que proviene de este panel solar, con energía de red, con energía de la batería o con energía de generación fotovoltaica que proviene de este panel que está conectado directamente a la batería y no al lado alterno. Con esto hace un manejo inteligente de la red y decide, bueno, de dónde tomo, uso la batería, no uso la batería, cargo, descargo la batería. Bueno, hay un manejo inteligente incluso haciendo pronósticos, o sea, estimando cuánto se va a generar al día siguiente o los 7 días siguientes, cuánto se va a consumir y bueno, en función de eso decide carga o no descarga, carga o descarga la batería y en qué momentos. Estos sistemas pueden trabajar desconectado de la red como un sistema de backup permanentemente cargado o como una instalación para autoconsumo, o sea, maximizo autoconsumo. Piensen que en una vivienda, en muchos días del año, uno consume a la noche, pero genera durante el día. Entonces, bueno, ¿cómo uso la batería? Cuando me sobra energía, almaceno durante el día y lo utilizo a la noche. Estas son fotos de una instalación como la que les mostré en el gráfico. Dos paneles solares que están conectados a la batería a través de un regulador. Estas son las baterías de litio. Este es el inversor bidireccional. Y parte de estos paneles solares son los que están conectados a una inversión de conexión a red, que es el otro que mostré también en el esquema, y que proveen energía a la red. En total son 3 kilowatts de paneles solares que están entregando energía eléctrica a la red interna de la vivienda. Bueno, esto es lo que ocurre, por ejemplo, un día de relativamente poco sol y alto consumo. 15 de agosto, un día frío. La vivienda tiene calefacción con aire acondicionado frío-calor. Las rojas son consumos hora por hora. Lamento que no se ven demasiado las horas, pero este es un pico de la mañana, a las 8:30, 9 de la mañana. Después hay algunos otros picos durante el día, pero es bastante continuo. O sea, seguramente estuvo encendido el aire acondicionado bastante tiempo. Este es el estado de carga de la batería. Se cargó en algún momento hasta el 70, el 80% y después se empezó a descargar. La generación solar en el día fue 9 kWh
el consumo de 20 no alcanzó, entonces no hubo inyección a red y se tomó energía de la red bastante, 12 kWh. Si vamos a octubre, donde pasa lo contrario, muy buena generación, relativamente poco consumo, pasó lo contrario, o sea, el consumo de la vivienda, que en este caso eran 20 kWh en el día, a copas pasó a ser 7 kWh en el día, fue provisto prácticamente en su totalidad por solar y hubo un excedente que se inyectó a la red. Bueno, este lo voy a pasar rápidamente. La vivienda tiene un perfil de consumo que no es apropiado, no va de la mano con solar. El bimestre 4 es junio-julio, esto es invierno. El máximo consumo está en ese momento. El aporte solar fue una fracción, pero la mayoría del aporte fue de la red. Y si vamos al otro extremo, diciembre-enero, casi todo el consumo fue provisto con solar, que es la parte amarilla, y en verde es todo lo que se inyectó. O sea, se inyectó más del doble de lo que se aprovechó en la vivienda. Y si miramos los números, el ahorro, en realidad estos ahorros están calculados con menos almacenamiento por el año 2024, que no tenía la segunda batería. Si uno calcula el costo anual de la energía eléctrica, habría sido $477 por año. Y bueno, cuando uno se la cuenta, resulta que con el cuadro tarifario de agosto, el ahorro habría sido fue de $360 aproximadamente. 2 meses antes era 400, o sea, estas cuentas son imposibles de hacer en Argentina, donde el dólar cambia y la tarifa no sigue de la mano del dólar, entonces estas son números que van variando a lo largo del tiempo. Título un poco anecdótico para mostrar qué está pasando en otras partes del país. Australia están estudiando la posibilidad de que haya negocio de venta de energía entre usuarios directamente. O sea, en lugar de venderle a la red y sobrecargar la red, venderle a los vecinos. Bueno, otro ejemplo, Alemania, que también va a la cabeza. Yo les había mostrado que tenía cerca de un 20% de participación fotovoltaico en este gráfico, que disculpen que es muy chico, lo tendría que haber puesto más grande. Lo que se muestra en amarillo es la cantidad de viviendas o de potencia, en realidad medida en potencia, que se instaló con baterías. En el año 2023, prácticamente el 80% de las instalaciones fotovoltaicas que se hicieron residenciales tenían batería, casi el 80%. O sea, mucho más que en 2014. Esto es consecuencia de bajada de precios de la batería y de que cada vez se paga menos por el kilovatio hora inyectado a la red. La red no quiere que le sigan inyectando a la red en momentos en donde hay bajo consumo. La gama de productos es inmensa. Bueno, esto es relativamente reciente. Sistemas para balcones que prácticamente se venden para enchufar a la red eléctrica, 800 watts. Bueno, parece que vendieron 1 millón, 2 millones de este tipo de sistemas en Alemania. Ahora sí, ya cerrando, el futuro de las redes eléctricas, cambio de paradigma. Esto hay un cierto rechazo en el sector eléctrico. Se pasa de generación centralizada, transporte más distribución, a generación en el extremo del consumo, almacenamiento, auto eléctrico. El auto eléctrico es un tema para el sistema eléctrico. Redes inteligentes, o sea, se pasa de un sistema que ya es conocido y controlado a un sistema bastante más complejo. Ahí las microredes juegan un papel importante. Las microredes son conjuntos de cargas interconectadas y recursos energéticos distribuidos. O sea, uno podría tener una red que tuviera esta pinta. O sea, microredes o nanoredes que pueden desconectarse de la red ante fallas.
y trabajar en forma autónoma. Esto es un sistema mucho más resiliente en el sentido de preparado para responder ante eventos extremos. Se acordarán ustedes del Día del Padre del año 2019, ese apagón masivo con el país que afectó incluso a los países vecinos. Bueno, con este tipo de redes eso no habría ocurrido. Bueno, acá aparecen todos los factores: generación distribuida, almacenamiento, manejo inteligente, el auto eléctrico que puede conectarse a la red a través de bidireccional. El auto eléctrico podría proveer energía a una vivienda a la noche y cargarlo en días, en horarios en que hay radiación solar. Entonces, con esto sí cierro. Conclusiones: hay que planificar un futuro diversificado y distribuido. Solar y fotovoltaica y eólica son ya económicamente competitivos, y está claro que son, no sé si en los extremos en que mencionan algunos artículos, pero van a tener un papel preponderante en la transición energética. Hay que adaptarse a ese nuevo sistema. Argentina parece, digo parecía, porque no está claro, en el país están pasando cosas parecidas a las que mencionábamos de Estados Unidos. Eh, Parece estar empezando la transición hacia una matriz energética más limpia, económica y segura. Esto es bastante evidente en la electricidad, no en el resto. Bueno, uso racional y eficiente, energías renovables, recursos distribuidos, gestión de la demanda, micro redes, deben ser parte de la estrategia energética de corto, mediano y largo plazo. Bueno, con eso cierro mi presentación. Espero que no haberme alargado demasiado. Bueno, unos minutos. Bueno, muchísimas gracias, Julio. Le pido que abramos el micrófono y le damos un aplauso de agradecimiento a Julio por la linda charla. Gracias, Julio. No sé, abrimos la sesión para discusión. Si hay algunas preguntas, levanten la mano. Mientras levantan la mano, yo tenía una pequeña pregunta y a su vez observación, ¿no? Si bien me pareció excelente lo que planteaste y no hay duda de que, perdón, acá justo mi reloj estaba dando la hora. Te decía de que no hay duda de lo que vos planteas, es algo, realmente que va en esa dirección a nivel mundial, ¿no? Sin embargo, cuando comparás de países a países, ¿no? E inclusive de provincia a provincia, lo que vos mostrabas, me parece que surge algo bastante, por lo menos en mi cabeza, como bastante claro, que es el tema de precio. No hay duda de que con un precio de la energía por ejemplo, la energía eléctrica en Alemania o cualquier país de Europa está arriba de los 25 centavos de dólares, inclusive más. Acá estamos, en el mejor de los casos, 12 centavos. Y si nos vamos dentro de Argentina, Córdoba tiene casi el doble de la tarifa de Buenos Aires. Entonces, mirando esos números, eso casi explica casi todo lo que vos estabas mostrando. Por ejemplo, en Buenos Aires me refiero en AMBA, ¿no? Con 3.000 kilowatt horas al año, poner fotovoltaica, cuando yo tengo un gasto anual de $350, pongamos, al año de electricidad, ¿por qué voy a invertir a lo mejor 2.000 o $3.000 en un sistema fotoeléctrico? Lo voy a pagar en 10 años quizás. Quizás en Córdoba sí te convenga más porque ahí el ahorro es más grande. Y bueno, y por supuesto en Alemania y España no hay duda. O sea que en gran medida me da la impresión que hay una razón económica, fuerte, que va más allá de la promoción política que pueda haber de un recurso o no, digamos. Es decir, ¿vos cómo lo ves? Bueno, vos sabés que cuando hablábamos días atrás de este tema, después busqué un poco de información. Efectivamente, Alemania en Europa es la más cara. Eh, Ahora, no es consecuencia, yo creo, del tema del uso de las renovables. Hay otros países, Países Bajos, por ejemplo, tiene un porcentaje importante y no tiene tarifas tan altas. En cualquier caso, son tarifas más altas que las nuestras.
Ahora, yendo al caso argentino, acá tenemos varios problemas para que esto se desarrolle. O sea, a nivel mundial está reconocido que es más barato. O sea, si uno calcula el costo nivelado de la energía, las que dan mejores son solar y eólica. Eso ahí, no, yo no lo presenté, no es un tema que esté siguiendo muy de cerca, pero hay consenso respecto a este punto. Eh, Acá tenemos varios inconvenientes. Todavía los sistemas fotovoltaicos en el país son más caros, no solo que en Europa, sino que son más caros que en Brasil, el costo del kilovatio instalado. Tenemos tarifas que siguen estando subsidiadas. Posiblemente igual sea cierto lo que decís de que nuestras tarifas seguirían siendo más bajas que las europeas. Es posible. Eso no lo sé, no Y es si un el tema que subsidio está no. más o menos a 12 centavos el kilowatt acá, digamos, por lo menos Sí, en ambas. pero seguimos estando, sigue estando subsidiado. O sea, uno mira los números globales del año pasado, por ejemplo, donde ya se habían empezado a quitar los subsidios. La tarifa mayorista no cubría el costo de la energía. Cubrió el año pasado algo así como el 60%. O sea, lo que pagan las distribuidoras a Camesa por la compra de energía que después venden en el área de distribución cubría solo el 60% del costo de la energía. El otro 40% estaba cubierto con subsidios del Estado Nacional. O sea, esos son elementos que juegan en contra. En las condiciones actuales, bueno, un sistema con almacenamiento da muy mal, da claramente muy mal. Tiempo de recupero, si uno lo piensa como una inversión. Eh, el tiempo de recupero de la inversión en un residencial de conexión a red sin almacenamiento está un poco mejor, pero es superior a los 10 años o del orden de 10 años. Posiblemente sea mejor en Córdoba porque las tarifas son más altas. Córdoba es bastante más caro que las tarifas que tenemos acá en el Gran Buenos Aires. Eh, o sea, va a costar desarrollar esta tecnología. Está creciendo, pero lentamente. Va a costar. En esto que estamos diciendo, no estamos considerando un elemento clave que va a tener repercusión económica en el corto plazo, por ejemplo, en las exportaciones, ¿no? El costo del carbono, digamos. Las externalidades positivas en el sentido de la disminución de emisiones debería ser contemplado. De alguna manera tiene que estar compensado, o sea, en la industria, en el comercio internacional, es un elemento que en algunos lugares ya hay una carga por emisiones. No soy un especialista ni mucho menos en el tema, pero deben estar contempladas esas. No sé si hay alguna pregunta por ahí. No Eh, sé si se me entiende lo que digo. ¿Me sí, entendés, sí, Juli? sí, se escucha. Ahora escucho. Mi pregunta era sobre cómo va la desregulación del sector eléctrico en Argentina. En otros países como en Brasil se anuncia un proceso en el cual los usuarios cautivos pasarían a ser usuarios libres y cada uno podría elegir a quién comprarle. Vos Co- mostraste que en Australia uno podría empezar a imaginar comprarle al vecino. En Argentina, ¿cómo va ese proceso? ¿Y qué implicancias ves vos que tendría? No sé si te entendí completa la pregunta, pues sigo yendo distorsionando. Pero en comparación con otros países de la región, me decías,
Yo no sé, Eh, la puedo traducir, no sé si puedo Dale, ayudar. decime, Creo perdón, que, no, no, Silvina. lo que creo que Silvina quiere decir es que vos acá, si vivís en la zona de Edenor, le querés comprar a Edenor la electricidad. No podés elegir el proveedor. Pero en No, algunos efectivamente. países vos podés, como sería como cuando te conectás al cable de la televisión, vos le compras a Edenor, a Edesur o a Julio Durán, que vende también, tiene un kiosco de eléctrico, digamos. Y entonces, creo que esa es la pregunta, Silvina, ¿no? Entonces, ese es, Si hay algo en la región, claro, si vos podrías poner un kiosco de Julio Durán y empezar a vender electricidad, digamos, eh, y comercializar, por supuesto, ¿no? sí, 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 sí. Eh, no lo sé, no sé si hay algo en la región. En la ley de generación distribuida preveía, lo que pasa que no es lo mismo, no es lo mismo. O sea, un poco lo que yo mostraba en una de las últimas transparencias era eso, pero lo planteaba un artículo como un estudio, o sea, no es que es algo que estuviera funcionando. Lo que concluía ese artículo de Australia era que sería un mejor negocio, tanto para la distribuidora, porque tendría menos carga. Eso implica una conexión directa entre vecinos. No sé bien cómo está pensada resolver la cuestión técnica. Volviendo al caso de Argentina, la ley de generación distribuida prevé, yo creo que nunca se instrumentó, la posibilidad de ceder, claro, o sea, dependiendo de la potencia que uno instale, podría tener excedentes a lo largo del tiempo y que no los recupera. En el caso de la instalación que yo mencioné, son créditos que quedan a favor del usuario y que se usan en facturas posteriores. Pero podría ocurrir si yo instalara el doble de potencia que realmente me quede un crédito. Bueno, la ley preveía un, pero era, pero era un negocio no de energía en realidad. Era una cesión de crédito a otro usuario de la red, que no es lo mismo que vender la energía. No sé si hay algo en la región, ni siquiera sé si está instrumentado en Europa, no lo sé. No sé, lo único que vi parecido a esto que me preguntas es lo que mencioné de Australia. No sé si hay algo del estilo en otras partes, pero bueno, puede ser. Complica aún más, ¿no?, el manejo de la red. Es medio anecdótico, pero un conocido que tiene una empresa de baterías instaló en su casa en la zona oeste, de acceso oeste, fotovoltaico de almacenamiento en baterías de plomo, y se alimenta exclusivamente con eso. Y bueno, cuando se le corta la luz al vecino, me decía que le pasa energía el vecino con el cual comparte el pilar, le pasa energía cuando hay corte de luz. Es un caso extremo en el cual tiene una instalación que le provee energía todo el año, ¿no? O sea, está Claro. sobredimensionado, los paneles solares, las baterías, todo. Pero no, lamentablemente no tengo, no sé si existe en alguna parte. Ahí, sí hay algo que se está empezando a desarrollar en el país que puede tener un cierto parecido con eso, que es la generación distribuida comunitaria. O sea, se asocian un conjunto de vecinos que pueden ser residencial o pueden ser industrias o comercios o que fuera, y en lugar de hacer varias pequeñas plantas, una planta más grande. Y se reparten la energía, de alguna manera se reparten digitalmente. Incluso escuché que había un proyecto en alguna cancha de fútbol que querían hacer eso y repartir energía a los vecinos de la zona. Así que quizás lo más parecido a eso es esto de generación distribuida comunitaria. Eso está empezando a impulsarse. Creo que hay muy poco hecho. Creo que hay algo en Córdoba, bueno, estaba esta licitación
que mencioné de venta de terreno para instalación de generación distribuida. Pero es un nicho interesante porque permite bajar costos, o sea, si uno compra una instalación de 100 kilowatts, por cada vatio que está comprando se pagan bastante menos que por una instalación de 3. Bastante menos puede ser, no sé, incluso un 50% menos. Eh, Así que depende cómo se lo promueva, eso podría ser una pata para lograr un avance un poco más significativo. Brasil lo que tiene es energía eléctrica más cara y instalaciones más baratas. Y un modelo tarifario que es mejor porque es medición neta de energía. O sea, te pagan lo mismo por la energía consumida que por la inyectada. Julio, un comentario nada más te hacía que sobre el tema que vos mencionaste, ¿no? De la electrificación en los servicios domésticos. Me tocó participar en un estudio que se hizo hace casi ya 2 años en la Villa 31, o sea, Mm. este barrio que está cerca de Retiro. Y ahí se había electrificado todo, incluyendo los servicios de cocción. Cuando empezamos a ver, y tenían también, sí, bueno, seguramente habrán visto, cuando uno pasa por ahí, se ven los paneles fotovoltaicos que están conectados en los techos. Pero noté que cuando entraba a las casas, casi todas las casas tenían la cocina eléctrica y arriba de la cocina eléctrica tenían una nafe con una garrafa, con una cocina a gas convencional. Y preguntando por el tema y después midiendo, inclusive hicimos mediciones de seguir la tensión y este, y ver el consumo cómo variaba. Claramente uno se veía que había un problema con lo eléctrico para la cocción. Resulta que las cocinas eran cocinas estándares eléctricas y en un día típico de invierno el consumo, si alguien prendía dos hornallas y el horno, el consumo nada más que cocción se iba como a 7 kilowatts de potencia y si tenían prendido un aire acondicionado o dos, se iba a cerca de 8. Claramente se producía un pico de demanda que hacía que la tensión caiga y por lo tanto, al caer la tensión también caía la potencia. En definitiva, una familia que ponía una olla de 4 litros para hervir no hervía nunca, digamos. Entonces, claro, ahí estaba la razón por la cual la gente compraba una nafe a gas, ponía la nafe a gas y con eso se, se, se liberaba del problema que no podía cocinar, ¿no? Este es un tema que, claro, probablemente si se hubiera diseñado un sistema diferente, pero ni siquiera era posible, porque en realidad ya era la red la que no daba para tanta demanda, ¿no? Una demanda tan puntual y pico, porque todos cocinábamos más o menos a la misma hora y a la noche todavía peor, todos volvemos a la casa, cocinamos y ya no hay ni siquiera generación. O sea, de que destruía todo la planificación que se había dado y bueno. Eh, Ahí se me ocurre de que El- si las medidas no están acompañadas de un no, entrenamiento, lo medidas de obvio. eficiencia y un seguimiento cuidadoso, el sistema puede fallar. Y de hecho aquí es un ejemplo donde se mostraba una falla clara del sistema, ¿no? Está, está clarísimo. Bueno, vos el tema lo conocés mejor que yo. O sea, nosotros siempre dijimos que el uso renovable, perdón, tiene que ir acompañado por uso racional y eficiente de la energía. O sea, un horno eléctrico o incluso un termotanque eléctrico no es compatible. O sea, se puede usar, pero no es compatible, ¿no? O sea, la electrificación no va en esa dirección, digamos, la electrificación no va en la dirección de utilizar un termotanque eléctrico y quemar energía eléctrica en una resistencia. Claro, La electrificación va de la mano con bomba de calor. Lo que pasa es, claro, en Argentina va a tardar años, cuestan un disparate las bombas de calor acá. Bueno, los aire acondicionados han ujú, llegado a precios razonables. La bomba de calor
para calefacción y refrigeración se usa desde hace años, los inverters existen y los precios son relativamente accesibles. Pero para otros usos de calor, como un horno o como un termotanque eléctrico, y sí, no van de la mano. O sea, está claro que es necesario, ¿no? Capacitaciones. Es fundamental involucrar al usuario también y diseñar los sistemas apropiadamente y con equipos apropiados. Está claro que si todo queda a la libertad de que uno puede enchufar cualquier cosa y ningún sistema va a funcionar. Pero eso vale para una instalación eléctrica convencional también. Claro. Ujú. Hay una pregunta de Silvina, creo, Julio. La puso por escrito, si querés la leo. Dice, Julio, ¿sabes si hay algún proyecto Está en el fotovoltaico chat. flotante en algún embalse de Argentina? Esa pregunta Silvina, creo. ¿Cómo, perdón? De nuevo. Sí, la pregunta es si hay algún proyecto fotovoltaico flotante en algún embalse de Argentina. No, había una persona de Córdoba que quería impulsarlo, pero que yo conozca no. Que yo Ujú. conozca no, pero supongo que en algún momento va a aparecer, porque algo está creciendo eso en el mundo. Había una intención de un amigo de Córdoba, Mm, pero hasta donde sé no había conseguido financiamiento para que la idea era hacer una instalación piloto, claro. pero que yo conozca no hay. Buenísimo, entonces, bueno, no sé si no hay una pregunta, le agradecemos una vez más a Julio, y realmente ha sido una muy linda charla, así que muchísimas gracias, Julio, y bueno, No, te, gracias a ustedes. te agradecemos mucho la Muchísimas charla. gracias. Gracias, Julio. Bueno, Ah, y ¿qué gracias a tal? ¿Cómo todos, estás, los Jorge? esperamos la próxima semana. Que anden muy bien. ¿Qué tal, Hola, Jorge? Jorge. ¿Cómo andás? ¿Cómo Chao, están? ¿Cómo Bien, están? bien, bien, muy bien. Ahí chao, ves. chao. Julio, ahí tenés una razón por la No, cual no había visto que estabas, no tenía ¿ves? todo preparado. ¿Cuántos hay acá que no son de Buenos Aires? Además de Jorge. Levanten simplemente la mano para ver. Hace mucho que no nos vemos, Jorge. Así es, Julio. Pero siempre un gusto escucharte. Tenemos un evento de generación distribuida ahora en noviembre, sí, Mira, para ahí ver. están levantando la mano los que no son, son varios los que no son de Buenos Aires, Julio. Así que bueno, esto Ah. da la razón por la cual hacerlo en forma virtual a veces tiene esta ventaja que tenemos esta participación más Y tiene federal. sus ventajas y sus desventajas también la Exactamente, virtualidad. exactamente. Bueno, Para mí no, para mí no, Bueno, con Jorge hicimos el primer evento de generación distribuida generación que estudiante en fue Tucumán. idea original de Jorge, no mía. claro, Fue el chino el que lo propuso. No fui buenísimo. yo. Y nos sumamos y lo organizamos allá, en Así Tucumán. es, En así es. Tucumán, así es. Bueno, 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 muchas gracias de nuevo a todos y bueno, esperamos verlo la próxima semana. Que anden muy bien. que sigan Chao, hasta bien, ¿eh? luego. Gracias, Chao. Hasta luego. Chau, gracias. chau, Gracias, chau, Julio. Un Chao, chau. chao. abrazo.